Hay un tipo de silencio que no es ausencia de ruido, sino algo mucho más inquietante. Es el silencio que aparece dentro de ti cuando estás rodeado de gente, cuando todos hablan y ríen, y parece que la vida sigue su curso natural. Pero tú sientes como si estuvieras detrás de un vidrio grueso, observando una obra de teatro, en la que ya no puedes participar plenamente. No es que no quieras, no es que quedas frío o distante por elección, simplemente algo cambió, y ahora las conversaciones que antes te llenaban te parecen extrañamente superficiales. Los temas que antes te interesaban ahora se sienten como ruido organizado, como si todo el mundo estuviera siguiendo un guión invisible que tú, sin querer, has dejado de memorizar. Y lo peor no es la soledad en sí, lo peor es que empiezas a preguntarte y hay algo fundamentalmente roto en ti. Si perdiste la capacidad de sentir lo que otros sienten, si te has convertido en alguien incapaz de conectar de verdad, y esa pregunta te persigue en las noches cuando todos duermen y tú sigues despierto intentando entender qué es exactamente lo que cambió. Quizás has empezado a notar que ya no te emocionas con las cosas que antes te emocionaban, que las fiestas te cansan antes de empezar, que las charlas triviales te drenan la energía en lugar de darte vida, que prefieres estar solo no porque seas antisocial, sino porque estar con otros se ha vuelto agotador de una manera que no puedes explicar fácilmente. Y entonces llega el miedo, ese miedo silencioso de estar cayendo en una depresión, de estar perdiendo tu humanidad, de estar convirtiéndote en alguien frío y calculador que ya no puede sentir las cosas simples que hacen que la vida valga la pena. Te preguntas si te has vuelto arrogante sin darte cuenta, si empezaste a creerte superior a los demás porque ya no encuentras interesante lo que ellos encuentran interesante, si te has encerrado sea una torre mental donde juzgas a todo el mundo desde arriba sin participar realmente en la vida. Y esa autocrítica duele porque no quieres ser esa persona, no quieres ser el que se aísla y luego se queja de estar solo, no quieres ser el intelectual amargado que mira el mundo con desdén, pero al mismo tiempo no puedes forzarte a sentir lo que ya no sientes, no puedes fingir entusiasmo por cosas que te parecen vacías, no puedes regresar a una forma de vivir que ya no tiene sentido para ti aunque no sepas exactamente por qué dejó de tenerlo. Y aquí es donde todo se complica, porque empiezas a dudar de tu propia percepción. Te preguntas si no estarás siendo dramático, si no estarás creando problemas donde no los hay, si no estarás usando la excusa de la profundidad intelectual para justificar tu incapacidad de adaptarte socialmente. Y esa duda es válida, porque a veces el ego disfrazado de lucidez puede hacerte creer que estás despierto, cuando en realidad solo estás desconectado. Pero también es cierto que hay algo genuino en lo que estás experimentando, algo que no es ni depresión clínica ni arrogancia espiritual, sino un proceso mucho más sutil y profundo que tiene que ver con cómo funciona la conciencia cuando empieza a cuestionar sus propias bases, cuando empieza a ver las estructuras invisibles que sostienen la realidad SOC. Y Ali ya no puede dejar de verlas, como alguien que aprende el truco detrás de un acto de magia y ya no puede disfrutar del show de la misma manera porque ahora ve los cables, los espejos, las distracciones calculadas, y aunque quisiera volver a la inocencia de no saber ya no puede, porque el conocimiento es irreversible y la lucidez no viene con un botón de apagado. Lo que estás viviendo no es un error de tu psicología ni una falla de tu carácter, es la consecuencia natural de un tipo de pensamiento que no se conforma con las respuestas superficiales, que necesita entender no solo qué pasa, sino por qué pasa, que busca patrones donde otros ven eventos aislados, que encuentra conexiones donde otros ven coincidencias, y ese tipo de mente inevitablemente llega a un punto donde las ilusiones colectivas empiezan a volverse transparentes, no porque sean mentiras deliberadas, sino porque son simplificaciones necesarias que la mayoría de la gente acepta para poder funcionar sin volverse loca. Son acuerdos tácitos sobre lo que importa y lo que no importa, sobre lo que es normal sentir y lo que no lo es, sobre cómo debe verse una vida exitosa y cómo debe comportarse una persona equilibrada. Y esos acuerdos funcionan perfectamente bien
hasta que tu mente empieza a hacer preguntas que esos acuerdos no pueden responder, hasta que empiezas a notar las contradicciones, las incoherencias, las formas en que todos repetimos palabras sin preguntarnos qué significan realmente, las formas en que perseguimos cosas sin preguntarnos si realmente las queremos o si solo aprendimos a quererlas porque nos dijeron que debíamos quererlas. Es como si toda tu vida hubieras estado dentro de una obra de teatro donde todos conocen sus papeles y sus líneas, y de repente empezaras a ver el escenario desde afuera, empezaras a notar que los árboles son de cartón, que las montañas son pinturas, que las emociones están amplificadas para llegar hasta la última fila, que todo está diseñado para crear una experiencia específica, pero no necesaria. Mente para reflejar algo verdadero. Y una vez que ves eso, no puedes dejar de verlo. No puedes regresar a tu papel y actuar como si nada hubiera cambiado, porque ahora sabes que es un papel. Sabes que hay una diferencia entre el personaje y el actor, entre la historia que estás representando y la realidad que existe más allá del telón. Y esa diferencia es pequeña al principio, casi imperceptible, pero con el tiempo se vuelve tan grande que ya no puedes ignorarla. Ya no puedes participar con el mismo nivel de inmersión que antes. Ya no puedes tomarte en serio los dramas que antes te parecían importantes, porque ahora ves que son dramas construidos, artificiales, mantenidos vivos por un consenso colectivo de fingir que importan. Y lo más difícil de esta transición no es la soledad en sí, sino la sensación de que estás fallando en algo fundamental, de que perdiste la capacidad de ser feliz de la forma en que otros son felices, de que te estás perdiendo la vida mientras intentas entenderla, de que te has vuelto demasiado consciente para tu propio bien, porque la conciencia excesiva puede ser una carga tanto como una bendición. Puede convertirte en alguien que analiza todo hasta el punto de no poder disfrutar nada, que cuestiona todo hasta el punto de no poder comprometerse con nada, que ve tantas perspectivas que pierde la capacidad de tener una posición clara, y ese estado mental es agotador porque no hay descanso en él. No hay momento en que puedas simplemente apagar el cerebro y dejarte llevar por la corriente, Siempre estás consciente de que hay una corriente. Siempre estás consciente de que dejarse llevar es una elección. Y esa conciencia te quita la inocencia del dejarse llevar, te convierte en alguien que incluso cuando decide fluir, está consciente de que está decidiendo fluir, y eso cambia completamente la naturaleza de la experiencia. Pero aquí está la parte que rara vez se menciona. En las conversaciones sobre despertar de conciencia, o expansión mental, o como quieras llamarlo, este proceso no te hace mejor persona, no te hace más evolucionado, no te coloca en un nivel superior de existencia, simplemente te hace diferente, te da un tipo de claridad que puede ser útil en ciertos contextos, pero que también puede ser limitante en otros, porque la capacidad de ver a través de las ilusiones no es lo mismo que la capacidad de construir algo significativo. La capacidad de analizar y de construir no es lo mismo que la capacidad de crear y conectar. Y muchas veces, las personas que desarrollan este tipo de mente analítica y profunda caen en la trampa de creer que su forma de ver el mundo es la forma correcta de ver el mundo, todos los demás están dormidos o ciegos o engañados, y que ellos son los únicos que ven las cosas como realmente son. Y ese pensamiento es peligroso porque es el inicio del aislamiento voluntario, del cinismo disfrazado de lucidez, de la superioridad intelectual que te hace despreciar precisamente las cosas que necesitas para seguir siendo humano, la espontaneidad, la vulnerabilidad, la capacidad de entregarte a una experiencia sin analizarla hasta la muerte. Richard Feynman, uno de los físicos más brillantes del siglo XX, hablaba de esto de una manera interesante. Él decía que cuando entiendes cómo funciona algo, no pierdes la capacidad de apreciarlo, sino que la ganas de una forma diferente, que saber cómo funciona una flor a nivel molecular no hace que la flor sea menos hermosa, sino que añade capas de belleza que antes no podías ver, pero también admitía que había un tipo de conocimiento que te separaba de la experiencia directa, que te convertía en observador permanente en lugar de participante. Y creo que esa es la tensión central de las mentes profundas. Están constantemente divididas
entre querer entender y querer experimentar, entre el impulso de analizar y el impulso de simplemente ser. Y esa división interna es la que genera la zen. Sensación de estar desconectado, de estar solo incluso cuando estás acompañado, porque una parte de ti siempre está fuera observando, en lugar de dentro sintiendo, y reconciliar esas dos partes es casi imposible porque son fundamentalmente contradictorias. Una requiere distancia y la otra requiere inmersión. Una requiere objetividad y la otra requiere subjetividad. Y no hay forma de estar completamente en ambos lugares al mismo tiempo. Entonces el aislamiento que experimentan las mentes profundas no es realmente una elección consciente, en la mayoría de los casos, es más bien una consecuencia inevitable de ver el mundo de cierta manera. Es lo que pasa cuando tu forma natural de procesar la realidad te pone fuera de sincronía con la forma en que la mayoría de la gente procesa la realidad. Y esa falta de sincronía no es culpa de nadie, no significa que tú estés roto, ni que ellos estén ciegos. Simplemente significa que están operando en diferentes frecuencias, y encontrar a alguien que opere en tu misma frecuencia se vuelve estadísticamente más difícil mientras más específica y compleja se vuelve tu forma de pensar. Es como buscar una pieza muy particular de un rompecabezas en una caja llena de piezas de otros rompecabezas. Técnicamente es posible encontrarla, pero requiere mucha paciencia y mucha suerte, y mientras tanto, tienes que lidiar con la frustración de intentar encajar con piezas que no fueron diseñadas para ti, de intentar participar en conversaciones que se sienten incompletas, de intentar entusiasmarte con cosas que te parecen triviales sin poder explicar por qué te parecen triviales sin sonar condescendiente. Y lo que nadie te dice cuando estás en medio de este proceso es que el vacío que sientes, esa sensación de desconexión y de pérdida de interés por las cosas que antes te importaban, no es permanente, pero tampoco es algo que puedas apurar. Es una fase de transición entre dos formas de existir. Es el espacio entre soltar una forma de relacionarte con el mundo y encontrar una nueva forma de relación. Arte con el mundo, y ese espacio intermedio es incómodo por diseño. No se supone que te sientas bien ahí, no se supone que tengas todas las respuestas, ni que sepas exactamente quién eres o qué quieres. Se supone que es confuso y desorientador, porque estás literalmente reconstruyendo tu forma de entender la realidad. Y eso no puede pasar sin que primero se desarme la estructura anterior. Es como ovar una casa. Tienes que tirar paredes y levantar pisos, y por un tiempo todo es caos y polvo y parece que nunca vas a volver a tener un espacio habitable, pero eventualmente, si sigues trabajando, empiezas a ver la nueva forma tomando shape, empiezas a entender cómo va a ser diferente y quizás mejor que lo anterior, aunque nunca será exactamente lo que era antes. La soledad en este contexto no es ausencia de gente, sino ausencia de resonancia. Es la experiencia de estar rodeado de personas con las que no puedes compartir lo que realmente estás pensando, porque no hay un lenguaje común para esas experiencias, porque lo que estás viviendo internamente es tan específico y tan matizado, que intentar explicarlo se siente como traducir poesía a otro idioma. Algo esencial siempre se pierde en la traducción, y terminas sintiéndote más solo después del intento de conexión que antes de intentarlo. Y después de suficientes intentos fallidos, empiezas a rendirte, empiezas a guardar tus pensamientos para ti mismo, empiezas a desarrollar una versión social de ti que puede interactuar de manera funcional con el mundo, mientras que tu versión real permanece escondida. Y esa división entre tu yo social y tu yo real es otra fuente de aislamiento, porque incluso cuando estás con gente y parecería que estás conectado, en realidad solo están conectados con tu máscara, no contigo, y tú lo sabes, y eso hace que toda la interacción se sienta vacía, aunque por fuera parezca normal. Pero también es importante reconocer que no todo en este proceso es noble o elevado. Hay una parte de ti que puede estar usando la profundidad como excusa para no hacer el trabajo difícil de verdaderamente conectar con otros. Hay una parte de ti que puede estar disfrutando secretamente de sentirse diferente, o especial o incomprendido, porque eso te da una identidad y una narrativa sobre ti mismo,
¿O es más interesante que simplemente ser una persona común, viviendo una vida común? Y esa parte necesita ser examinada con honestidad, porque el ego espiritual es real, el ego intelectual es real, la forma en que podemos usar nuestro sufrimiento o nuestra complejidad como una forma de superioridad es real, y si no eres cuidadoso, puedes terminar atrapado en una versión de ti mismo que se define por su separación de los demás, que necesita sentirse diferente para sentirse valioso, que ha convertido la soledad en una identidad en lugar de verla como un estado temporal que estás atravesando. Y cuando eso pasa, la soledad deja de ser algo que estás experimentando y se convierte en algo que estás perpetuando activamente, aunque no lo admitas. El camino hacia afuera de esto no es regresar a la inconsciencia, no es fingir que no ves lo que ves o que no entiendes lo que entiendes, no es dumbing yourself down para encajar mejor con los demás. Eso no funciona, y además sería una traición a quien realmente eres. El camino es hacia adelante, es encontrar una forma de integrar tu profundidad con tu humanidad, de ser consciente sin ser distante, de pensar profundamente sin perder la capacidad de sentir simplemente. Y eso requiere algo que es muy difícil para las mentes analíticas, que es aceptar la paradoja, aceptar que dos cosas aparentemente contradictorias pueden ser verdad al mismo tiempo, que puedes ver a través de las ilusiones sociales, y aún así elegir participar en ellas, que puedes entender que la mayoría de las cosas son construcciones arbitrarias y aún así encontrar significado en ellas, que puedes estar consciente de la naturaleza performativa de la vida social y aún así entregarte a las conexiones humanas con autenticidad, no porque sean absolutamente reales en algún sentido metafísico, sino porque son lo más real que tenemos, porque la alternativa es el aislamiento completo, y esa no es una forma de vivir, sino una forma de esconderse de la vida, y eventualmente, si tienes suerte, empiezas a encontrar a otras personas que también están operando desde este lugar de conciencia expandida, pero que no han perdido su capacidad de conectar, que han encontrado la forma de ser profundos sin ser pesados, de ser conscientes sin ser cínicos, de ver a través del juego sin dejar de jugar. Y esas conexiones, cuando las encuentras, son diferentes de las conexiones superficiales que tenías antes. Son más raras pero también más sustanciales. Son el tipo de relaciones donde puedes hablar durante horas sobre ideas complejas sin sentir que estás perdiendo el tiempo o agotando a la otra persona, donde hay una comprensión implícita de que la vida es extraña y complicada, y hermosa y terrible, todo al mismo tiempo, y que no hay respuestas fáciles, pero que vale la pena buscar las preguntas correctas. Y esas relaciones no llenan el vacío completamente, porque el vacío en cierto sentido nunca se llena completamente. Siempre vas a ser fundamentalmente tú mismo, encerrado en tu propia experiencia subjetiva, incapaz de verdaderamente fusionarte con otra conciencia. Pero hacen que el vacío sea más llevadero, hacen que la experiencia de estar vivo se sienta menos solitaria, incluso cuando estás consciente de la soledad fundamental de la existencia. La pregunta entonces no es cómo evitar la soledad que viene con tener una mente profunda, sino cómo relacionarte con esa soledad de una manera que no te destruya, cómo encontrar paz en el silencio interno sin convertirte en alguien amargado o desconectado, cómo mantener tu capacidad de asombro y de amor, incluso cuando estás consciente de todas las formas en que esas experiencias son imperfectas y temporales. Y la respuesta no es una técnica o un método o un cambio de pensamiento, es más bien una forma de madurez emocional que acepta que la vida es fundamentalmente ambigua, que no hay resolución final a la mayoría de las preguntas importantes, que puedes estar solo y conectado al mismo tiempo, triste y agradecido al mismo tiempo, lúcido y perdido al mismo tiempo, y que todas esas contradicciones son parte de lo que significa ser un ser consciente, en un universo que no fue diseñado para darte comodidad o claridad. Con el tiempo, la intensidad del desconcierto disminuye, no porque encuentres todas las respuestas, sino porque te acostumbras a vivir sin ellas, te acostumbras a la extrañeza de existir, te acostumbras a la paradoja de ser un animal que puede pensar sobre sí mismo pensando,
y en esa familiaridad con lo extraño encuentras una forma diferente de estar en el mundo, menos dramática quizás que lo que esperabas, menos iluminada que lo que prometen los libros espirituales, pero más estable y más real. Es la diferencia entre la euforia que se desvanece y la tranquilidad que permanece, entre buscar experiencias peak y aprender a encontrar significado en lo ordinario, entre esperar que la vida te ofrezca algo extraordinario y aprender a ver lo extraordinario en lo que la vida ya te está ofreciendo. Y eso no significa conformarte o resignarte, sino más bien cambiar tu relación con tus expectativas, dejar de medir tu vida contra algún ideal imposible y empezar a habitarla tal como es, con todas sus imperfecciones y limitaciones. La felicidad desde este lugar ya no es lo que pensabas que era cuando eras más joven. Ya no es esa emoción intensa que buscabas en fiestas y logros y nuevas experiencias. Ahora es algo más callado, más difícil de nombrar. Es la sensación de estar en paz con no estar en paz. Es la capacidad de sentarte contigo mismo sin necesidad de distracción. Es poder mirar el vacío sin que te aterrorice. Es encontrar belleza en cosas pequeñas, no porque sean objetivamente hermosas, sino porque decidiste verlas con atención. Es poder reír de las mismas cosas que antes te hacían llorar, porque entendiste que todo es simultáneamente importante y completamente intrascendente dependiendo de qué lente uses para mirarlo, y esa libertad de elegir tus lentes, en lugar de que tus lentes sean elegidos por ti, es lo más cercano a la liberación que vas a encontrar. No es una liberación de tus circunstancias, ni de tu mente, ni de tu historia, sino una liberación dentro de ellas, una forma de moverte a través del mundo sabiendo que todo es provisional y temporal, pero actuando como si importara de todos modos, porque esa es la única forma de vivir que tiene algún sentido. Al final las mentes profundas terminan solas, no porque sean mejores o peores que otras mentes, sino porque la profundidad por su naturaleza te lleva a lugares donde hay menos gente. Es estadística simple. Mientras más específica es tu frecuencia, menos personas van a resonar en esa frecuencia. Y eso está bien, la soledad no es el enemigo que pensabas que era. Es simplemente el costo de ser quien eres. Y ese costo a veces se siente demasiado alto, pero otras veces se siente como el precio justo por la claridad que ganaste, por la capacidad de ver cosas que otros no ven, por la libertad de pensar cosas que otros no piensan, por el privilegio de existir en un estado de pregunta constante, en lugar de respuesta fija, y si puedes hacer las paces con esa soledad, si puedes encontrar compañía en tu propia conciencia, si puedes aprender a ser suficiente para ti mismo mientras permaneces abierto a la conexión cuando aparece, entonces descubres que no estabas tan solo como pensabas, que en realidad nunca lo estuviste, que la soledad era solo la sensación de transitar entre una forma antigua de pertenencia y una forma nueva que aún no habías aprendido a reconocer. Y esa forma nueva es más silenciosa, menos obvia, menos dramática, pero también más profunda y más duradera que cualquier cosa que hayas conocido antes.